En el capítulo anterior pudimos ver cómo Dios había escogido a Aarón al hacer florecer su vara delante de los demás e incluso hizo hasta salir almendro de la vara de Aarón. En el capítulo 18 vamos a apreciar cómo Jehová habla directamente a Aarón y le dice cómo llevar a los suyos y guiarlos en el santuario para que no mueran. Además de cómo iban a sostener el tabernáculo y cómo se mantendrían ellos, ya que el trabajo que tenían era mantener la santidad del pueblo. Después de dar las indicaciones a los sacerdotes sobre de qué iban a vivir, en el capítulo 19 habla Dios sobre la purificación de los israelitas en el caso de quedar inmundo. Ejemplo, si ellos tocaban un cadáver, tenían que lavarse al tercer día y quedaban limpios en el séptimo y podían entrar nuevamente en el campamento. Dice que si ellos no se rociaban al tercer día, al llegar el séptimo seguían inmundos, por lo que no podían entrar en el campamento, ya que el campamento era de hombres santos, no podía haber nada inmundo allí. En el capítulo 20 nos dice que habían llegado al desierto de Sin y allí murió la hermana de Moisés y allí fue sepultada. Versículo número 1. Recordemos que esta hermana de Moisés fue la que vigiló a Moisés cuando lo arrojaron en la arquilla en el río. Éxodo capítulo 2 versículo 4. Luego comienza el pueblo a murmurar y a confrontar a Moisés nuevamente por el agua. A ellos se les había olvidado los milagros que Dios había hecho. A veces nosotros vivimos solo quejándonos. Se nos olvida de todo lo que Dios hace cada vez que nosotros tenemos un problema. A veces no dejamos que Dios obre en nosotros por medio de la oración sincera. Dios no ordena a Moisés golpear la peña. Fíjense lo que dice. Moisés reunió al pueblo y le habló y alzó la mano y golpeó la peña 2 veces. Y salieron muchas aguas. Entonces, ¿cuál fue el error de Moisés? Vamos a comparar versículo 8 con versículo 10 y 11. Dios le dijo a Moisés, toma la vara y reúne la congregación. ¿Y qué hizo Moisés? Tomó la vara y reunió la congregación. 2. Habla a la peña a la vista de ellos. Y Moisés, en vez de hablar a la peña, le habló fue al pueblo. Versículo 10 dice, oíd ahora rebelde, que os hemos de hacer salir agua de la peña. 3. Al hablar a la peña, ella dará su agua. Moisés golpeó la peña no una vez, sino 2 veces. Si leemos el versículo 8, vamos a encontrar el verbo hablar. Moisés no debía hablar a la congregación, sino a la peña. En el versículo 11 usa el verbo golpear. Moisés estaba airado. El comentario bíblico adventista dice, del versículo 11, parte del pecado de Moisés dependió de que golpeara 2 veces la roca, pues Dios no le había dicho que golpeara. Además, Moisés olvidó la paciencia de Dios en su trato con el pueblo. Habló y actuó como si las quejas hubieran sido contra él. Dios es un Dios que provee y por eso, pese al pecado de Moisés y Aarón, dio agua en abundancia al pueblo. Este pecado le costó a Moisés y Aarón meter el pueblo de Israel a la tierra prometida. Qué lección tan importante para nuestras vidas. El pueblo necesita pasar por Edom. Por eso Moisés manda embajadores para que el rey de esta nación les deje pasar por sus tierras. Versículo 14 al 21. Y el rey no quiso, y el pueblo de Israel tuvo que desviarse de él. Habían llegado a un monte llamado Hor, y allí Dios le dice a Moisés que su hermano Aarón lo acompañaría hasta ese día, pues no iba a entrar a la tierra prometida. Debía tener mucha tristeza Moisés en el versículo 28, cuando le tocó desnudar a Aarón de sus vestiduras y vestírselas a Eleazar su hijo. Y murió a Aarón en la cumbre del monte, y el pueblo le hizo duelo por 30 días.